Dar inicio ya a lo que es el pleno del Congreso. En estos momentos el congresista Reinaga viene exponiendo lo que su comisión ha presentado para que sea aprobado acá en el pleno. El presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, ya está en su ubicación y en estos instantes nosotros ya damos de esta manera inicio para que todos nuestros televidentes vean lo que ocurre acá en el Congreso de la República. De este servicio de movilizarse de una ciudad a otra ciudad, en este caso de competir el deporte como lo hacen en muchos otros países, y en ese sentido la Comisión de Inclusión Social, que ya en la anterior comisión lo han ido trabajando, analizando, ya nosotros hemos recabado los documentos, se ha debatido, se ha analizado y se ha añadido justamente en el tema de los barcos, de las naves, así como para que sea un espectro más grande que este grupo vulnerable de personas con discapacidad. Además, las mujeres embarazadas y adultos mayores puedan desplazarse con total normalidad, comodidad, como cualquier usuario, dentro de los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos fluviales y medios de transportes. A su vez, presidente, también se ha añadido lo que es las infracciones, donde se ha puesto dentro de un artículo específico infracciones leves, graves y muy graves. Vale decir, por ejemplo, en el caso de leves, por no colocar un distintivo especial al equipaje de los pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas o adultos mayores. También dentro de infracciones graves, por la carencia de la instalación de teléfonos públicos accesibles, entre otros. También, como podemos señalar, dentro de infracciones muy graves, implementar ascensores y mobiliarios adecuados en los ambientes y espacios de acceso público de las edificaciones de conformidad con normatividad vigente. Presidente, a grandes rasgos, esta ley, donde tiene potestad sancionadora, procedimiento sancionador, hay un destino de multas que va tanto para los órganos recaudadores, como pueden ser los gobiernos regionales o gobiernos locales o municipios. A su vez, un 70% va a ir para el ente rector en el tema de discapacidad, como es el CONADIS, el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad, que es una OPD del MIN, para que puedan seguir continuando mecanismos de socialización, sensibilización, y este grupo vulnerable, que son 3 millones de habitantes en el Perú, de una manera gradual puedan insertarse hacia la sociedad en los distintos aspectos mediante este desplazamiento, que es importante, como cualquier ciudadano. A su vez, visibilizar a este sector que muchas veces se restringe del uso de sus derechos por la marginación de malos ciudadanos que terminan recluyéndose en sus domicilios. En ese contexto va, presidente, este dictamen que ya viene esperando aquí en el hemiciclo ya hace medio año, y mediante la venia suya ponemos a consideración de los colegas para que pudieran dar algún aporte, observación, o en su defecto, tratándose de un grupo vulnerable que siempre no ha tenido color político ni bancada política, se pueda someter a su votación. Gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra el congresista Cánchez Guzmán, presidente de la Comisión de Transporte. Gracias, señor presidente, por su intermedio a los colegas congresistas. Con respecto a la modificación de la ley, como ya lo ha manifestado el presidente de la Comisión, el congresista Reinaga, de la ley 28.735, atención a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, fluviales y los medios de transporte. Señor presidente, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, en sesión de 11 de octubre del 2000,
11 aprobó por unanimidad el dictamen que recomienda un texto sustitutorio al proyecto de ley 402 que modifica la ley 28735 sobre atención a las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales en los medios de transportes. El proyecto de ley número 402-2011 tiene por objeto modificar los numerales 1.5 y 2.9 del artículo 3 y los artículos 6 y 7, incorporando los artículos 8, 9, 10 y 11 y modificando la segunda y tercera disposiciones complementarias y finales de la ley 28735, ley 28735, ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte, señalando las infracciones administrativas y las consecuentes sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en dicha ley. Establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los gobiernos locales son las entidades competentes para ejercer la potestad sancionadora en el marco de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Para ello se clasifican y tipifican las infracciones como leves, graves y muy graves, como ya lo ha manifestado el congresista Reinaga. En el artículo 3 de accesibilidad se modifica el numeral 1.5, que quedará redactado en la siguiente manera: implementación de un ascensor mobiliario especial en las salas de espera y de embarque y adecuación de cafeterías, tiendas u otros servicios que se brinden en los aeropuertos, así como cumplir con la normativa vigente. En numeral 2.9, los animales de asistencia que acompañen a los pasajeros con discapacidad deben transportarse de conformidad con las normas que establece el reglamento de la presente ley. El artículo 6 de infracciones 6.1 se considera infracciones leves cometidas por las personas jurídicas comprendidas bajo los alcances de la presente ley la omisión o negación de a. colocar un distintivo especial al equipaje de los pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. B. Ubicar en los medios de transporte señales visuales para personas con discapacidad auditiva. Y C. Implementar cartillas de instrucciones en el sistema braille u otro análogo para personas con discapacidad visual. 6.2. Se consideran infracciones graves cometidas por las personas jurídicas comprendidas bajo los alcances de la presente ley la omisión o negación de instalación de teléfonos públicos accesibles, adaptación de servicios higiénicos, colocación de señalización, incluidas las visuales y sonoras, transportar a los animales de asistencia que acompañan a las personas con discapacidad, implementar en los medios de transportes asientos especiales con abrazaderas para el uso de pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos y mayores, contar con una silla de ruedas especial de abordaje para el traslado de personas con discapacidad al interior del medio de transporte. 6.3. Se consideran infracciones muy graves cometidas por las personas jurídicas comprendidas bajo los alcances de la presente ley la omisión o negación de a. Implementar ascensores, mobiliario en las salas de espera y de embarque y adecuación de cafeterías, tiendas u otros servicios que se brinden en los aeropuertos, así como cumplir con la normatividad vigente. B. Construcción de rampas para pasajeros con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores. Artículo 9. Procedimiento sancionador. Regula el procedimiento sancionador que iniciará por denuncia de la Defensoría del Pueblo o del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad a solicitud de la Defensoría del Pueblo o de la CONADIS, de la persona afectada o de su representante a quien potencialmente pudiera verse afectada por una asociación vinculada a las personas con discapacidad. El artículo 10, facultad de contradicción. Las resoluciones que imponen sanción para la comisión de la infracción tipificadas en el artículo 6 pueden ser impugnadas por medio de los recursos administrativos y que se refiere al capítulo 2 del título 3 de la ley 27444, ley del procedimiento administrativo general y las normas reglamentarias que se emiten. Artículo 11. Destino de la multa. El 70%, tal como lo ha manifestado el presidente anterior, el 70% del recaudado por concepto de multa será destinado al Consejo Nacional
para la integración de las personas con discapacidad para el cumplimiento de sus fines, y el 30% restante será destinado al órgano recaudador de la multa para la construcción de infraestructura adecuada, difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Este es, en resumen, la propuesta que trae el dictamen del proyecto de ley 410 de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, por lo que solicito al Pleno del Congreso, señor presidente, por su intermedio y su aprobación. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Se va a dar inicio el debate y debe concluir la sustentación. Ha pedido la palabra el congresista Urtecho. Gracias, presidente. Como uno de los autores de este proyecto de ley, quiero decir de que este es un proyecto realmente inclusivo, sobre todo por las múltiples injusticias que las personas con discapacidad pasamos en los aeropuertos, principalmente. Debo recordar en este momento lo que pasó a la señora Mary Díaz, quien fue discriminada por una empresa aérea y no le permitió viajar en un avión de Lima a Ayacucho, y es una persona con discapacidad, y la empresa aérea argumentaba de que no podía tenerla como pasajera porque no tenía forma de cómo subirla al avión. El otro caso, hace poco, señor presidente, un grupo de personas sordas denunció que fue objeto de discriminación de parte de una empresa aerocomercial porque tampoco les permitía viajar a Iquitos. Lo mismo pasa en las personas ciegas, y públicamente fue de público conocimiento también que hace 5 años a mí tampoco me permitieron viajar en una línea aérea, precisamente porque yo no firmé un documento en el cual la empresa aérea no se hacía responsable de mí al momento de subirme al avión. Todos estos momentos, señor presidente, se va a terminar, creo yo, con este proyecto de ley. Yo quiero saludar la iniciativa de la mesa directiva, que en la mañana estuvimos viendo teletrabajo, seguramente ahora más tarde se aprobará, ahora esta otra ley, que es saludable, y ojalá que la representación nacional pueda respaldar este proyecto para terminar con la falta de ascensores, con la falta de manga, con la falta de silla de ruedas y tantas injusticias que se pasan en los aeropuertos, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Urtecho. Congresista Chávez. Sí, presidente, gracias. Simplemente para solicitar nos puedan explicar por qué cuando se habla de la escala de multas o de sanciones que se puede imponer, en este caso de multas, hay una discrepancia en las comisiones que informan. Por un lado, la Comisión de Inclusión establece una multa de una UIT hasta 20 UITs, y la Comisión de Transportes desde amonestación hasta 50 UITs. Ambas difieren de lo que señala la Ley General de la Persona con Discapacidad, cuyas normas establecen una multa que van del rango del 0.5 UIT hasta 12 UITs. ¿Por qué mejor no homologar? ¿Cuál sería la razón por la que en esta ley específica se apartan de la escala de multas que señala la Ley General para personas con discapacidad? Entonces, tengo esa tingencia, por favor, si es que la pueden absolver los miembros de las comisiones. Y no, lo que pasa, sí, me pregunta, presidente, lo que pasa es que en este caso se está homologando, esta ley no es solamente para personas con discapacidad, pero se está homologando algunos casos que implican, por la circunstancia que se atraviesa, que implica cierta penosidad, diríamos, en el desarrollo de la vida normal. Entonces, así, por ejemplo, una persona embarazada, hay distintas normas que requieren por el estado en que se encuentra la persona temporalmente, transitoriamente, por ejemplo, que no permanezcan muchas horas paradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son casos asimilables. Entonces, yo creo que sería bueno, si bien no es exclusivamente esta norma para personas con discapacidad, lo es fundamentalmente para ellas, pero además perfectamente podrían homologarse con las multas que se establece en la ley para personas con discapacidad. Y de otro lado, también, ¿por qué razón en un proyecto, en un dictamen, se prevé que el agente sancionador sea los gobiernos locales y en otros los gobiernos regionales? Creo que habría que tratar de homologar ahí
esas distintas posibilidades o propuestas y que nos expliquen por qué razón sería el gobierno regional y no el gobierno local o viceversa. Gracias. ¿Qué proyecto es Marta? Muy bien, sin ningún colega. Congresista Bedoya. Señor presidente, lo primero que preguntaría a los presidentes de las comisiones dictaminadoras es ¿por qué no se ha establecido plazo para implementar lo que esta ley dispone? Porque si en los dispositivos que estoy leyendo se señala que tienen que implementar e instalar ascensores, tienen que adecuar las salas, las tiendas, las cafeterías en los terminales aéreos o terrestres. O sea, tienen que hacer obras que, sobre todo cuando se trata de entidades públicas que tienen un largo procedimiento mediante licitaciones, no puede ser que esta ley la aprobemos, se publica en los próximos días, entre en vigencia al día siguiente y resulta exigible. Tiene que haber un plazo para que las entidades involucradas puedan ejecutar lo que acá se está disponiendo. Segundo, señor, en cuanto al procedimiento, de la sustentación que escuché al presidente de la Comisión de Inclusión Social y de lo que he escuchado al autor del proyecto, se desprende que el procedimiento administrativo es el que resulta aplicable. Hay una ley especial que regula el procedimiento administrativo y establece cuáles son los recursos impugnatorios, los plazos para presentarlos, así como los plazos que la autoridad tiene para resolver. Si hay una norma que se aplica a todos los procedimientos administrativos, ¿por qué crear un nuevo procedimiento administrativo con plazos distintos mediante esta ley? Y no simplemente remitir a la norma general para que se aplique esta ley. Eso por lo menos en cuanto a las entidades que tengan alguna responsabilidad y sean entidades estatales, que es a las que se les aplica el procedimiento administrativo general. En cuanto a las entidades privadas, puede establecerse simplemente que por analogía se les aplicará el procedimiento que dicha disposición contiene. Pero a lo que voy es que legislativamente, técnicamente, no es aconsejable para cada caso crear un procedimiento administrativo distinto, señor. La ley es uniforme para todos y establece los plazos, las condiciones, los requisitos para poder impugnar una resolución y para que ésta sea resuelta. Yo ruego a los presidentes de las comisiones dictaminadoras tengan en consideración estas observaciones que formulo. Gracias, señor. Muy bien. No habiendo solicitado ningún otro colega parlamentario el uso de la palabra, tiene la palabra el congresista Canches, presidente de la Comisión de Transporte. Acá. Gracias, señor presidente. Estamos acá coordinando con el presidente Reinaga para tomar los casos que han manifestado los dos congresistas. Creo que hay consenso entre nosotros ver que ya hay un procedimiento, ya hay una ley que regula las multas, como ha dicho el congresista, y también lo que ha manifestado la congresista Marta Chávez. Entonces, le pediría un cuarto intermedio para poder coordinar con el presidente y sacar las conclusiones que nos han apoyado los dos congresistas. Cuarto intermedio. Congresista John Reinaga. Sí, presidente, en la misma línea que el presidente de Transportes, le pedí un cuarto intermedio, ya que la Comisión de Inclusión Social ha trabajado sobre la base del dictamen de la Comisión de Transportes
Incluso se ha previsto lo que tocaba el congresista Bedoya sobre los procedimientos sancionadores de los plazos, donde ya nos hemos obviado. Adicionalmente, la congresista Marta Chávez, donde hacía un cuadro comparativo entre las multas, en el caso de transportes era de 0 UITs o amonestación, igual ya se la ha previsto. Sin embargo, necesitamos un cuarto intermedio para poder coincidir y poner a consideración este dictamen que es en beneficio de este grupo vulnerable de personas con discapacidad del país. Bien, antes de abrir el cuarto intermedio, el congresista Rondón quiere hacer un aporte. Muchas gracias, señor presidente, por su gentileza. Felicitar a las dos comisiones, a los autores del proyecto, pero en algunos de los artículos, voy a tomar solo del artículo 10, agreguen difusión, promoción, derechos, infraestructura adecuada, etcétera, etcétera, no solo de las personas con discapacidad, porque su propuesta legislativa es personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores. O sea que hay que hacer ese agregado también, porque si no vamos a tener algunos artículos que solo se refieran a uno de los grupos en mención. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, se abre el cuarto intermedio. Siguiente punto. De la Comisión de Transportes, proyectos de ley 857, 1258 y 1644, autógrafa observada por el señor Presidente de la República. Se propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Transportes, que propone un texto sustitutorio al de la autógrafa de ley que fuera observada por el señor Presidente de la República, recaída en los proyectos de ley 857, 1258 y 644, por el que se propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra. Tiene la palabra el congresista Cánchez Guzmán, presidente de la Comisión de Transportes. Gracias, señor presidente. Decirle a los colegas congresistas que fue un agradecimiento especial que este proyecto de ley fue aprobado anteriormente por unanimidad. Pero en este proyecto de ley que fue aprobado anteriormente por unanimidad hubo dos puntos en el cual es un proyecto, digamos, de suma urgencia y de mucha necesidad, en el cual le poníamos plazos y nosotros no podíamos darle plazos y le estamos como dando instrucciones al Ministerio de Economía, donde le decíamos que podía actuarse de la siguiente manera, y sin embargo el proyecto debe ser netamente declarativo, y es por eso que nosotros este dictamen recaído, señor presidente, en la autor de los proyectos de ley 857, 1258 y 1644, observada por el Poder Ejecutivo, carretera longitudinal de la Sierra, la Comisión de Transportes y Comunicaciones, en sesión de fecha 5 de marzo de 2013, aprobó por unanimidad el dictamen recaído en la autógrafa de proyecto de ley 857, 1258 y 1644, que declara de necesidad pública el mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra, observada por el Poder Ejecutivo. El dictamen de la Comisión recomienda un nuevo proyecto que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra. Este es un proyecto de ley que se enmarca dentro de los lineamientos de la política general del Estado, comprendido en el último mensaje a la nación del señor Presidente de la República. Con esta carretera se permitirá la interconexión de los pueblos dentro de los departamentos y ciudades de la Sierra, uniendo las regiones de Piura, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. La rehabilitación, mejoramiento y la culminación de las carreteras son parte de la política pública de todo gobierno, objetivo que contribuye al desarrollo e incremento de la productividad, optimizando la producción, comercialización y distribución de bienes para hacer de los pueblos de la Sierra Peruana más competitivos, donde hay una prioridad, donde existe un impacto positivo para la población y para el país.
Señor presidente, la Comisión de Transportes y Comunicaciones ha retirado el segundo y tercer artículo de la autógrafa original para que sea el Poder Ejecutivo el que realice las acciones necesarias para la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y culminación de la carretera y simplemente se declare de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra. Como le decía, colegas congresistas, estamos presentando un nuevo texto netamente cambiado tal como nos ha observado el Ejecutivo, que es netamente declarativo. Por estas razones, señor presidente, solicito al Pleno del Congreso de la República la aprobación del dictamen que declara de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y culminación de la carretera longitudinal de la Sierra. Gracias, señor presidente. Bien, a concluir la sustentación, y como el dictamen de la Comisión de Transporte ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para exponer su posición en aplicación del tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Si hay algún colega congresista, Mesías Guevara. Señor presidente, este proyecto tiene una gran importancia para el Perú, sobre todo para las sierras de nuestro país. Esta carretera tiene una historia también que se inspira fundamentalmente en el camino de los incas. Antiguamente los pueblos del Perú andino se comunicaban de manera longitudinal y luego cuando viene la colonia cambia esa integración de longitudinal por transversal hacia la costa, fundamentalmente porque a través de la costa era la comunicación más rápida, inmediata y única con Europa, con la colonia, con España, señor presidente. Es en ese sentido que esta carretera tiene suma importancia, porque busca la integración de los pueblos andinos. Pero en esta oportunidad también quiero aprovechar para pedir una atención especial en el tramo en la región Cajamarca, fundamentalmente en el tramo que va de Cutervo a Zócota, San Andrés, Santo Tomás, Pimpingos, Cuica y también el tramo que va hacia la región de Piura. Señor presidente, Acción Popular y el Frente Amplio consideran que este proyecto debería de aprobarse por ser declarada de interés público. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra el congresista Leonidas Guayama. Gracias, presidente. Sí, presidente, esta carretera longitudinal de la Sierra es de mucha importancia para todos los pueblos que se encuentran en el ande de todo nuestro país. Así como la costa tiene su Panamericana que va de Tumbes a Tacna, los que vivimos en la sierra del país nos merecemos también una carretera pues que abarque todo el ande piurano y peruano. Por parte de Piura, presidente, hacer el conocimiento a los colegas congresistas y a la opinión pública. Por parte del tramo de Piura ya se está ejecutando un proyecto por 241 millones de soles, gracias a la voluntad y la acción política de este gobierno, el presidente Ollanta, que va desde Sochabamba, en Ayabaca, límite con Ecuador, pasa por la parte alta del distrito de Pacaypampa, ingresa al distrito de Carmen en la frontera, en la provincia de Huancabamba, por las lagunas Las Guarinjas, y vas a la capital de Huancabamba, luego continúa hasta Sondorillo y a Huarmaca, intersectar con la carretera Belaúnde Terry, presidente. Entonces, un agradecimiento por parte de la Sierra Piurana por la ejecución de esta importante obra. Gracias. Muy bien. No habiendo solicitado el uso de la palabra de ningún otro colega, tiene la palabra el congresista Canches, presidente de la Comisión de Transportes. Señor presidente, dado la comprensión de los colegas congresistas y que este es un proyecto presentado por el Grupo Parlamentario de Solidaridad Nacional, del Grupo Parlamentario Fujimorista y del Grupo Parlamentario Gana Perú, que es un gran proyecto que están esperando nuestros hermanos de la Sierra, yo pido se vaya al voto, señor presidente. Muy bien. Marcar asistencia para proceder a votar.
Congresista Salgado, para que precise su votación, creo. Gracias, presidente. Sí, en la mañana yo he estado en entrevista en el momento que se hizo la votación rápida en la exoneración de la segunda votación del proyecto 1462 para poner mi abstención y la modificación a la 29089 también, señor, mi abstención, por favor, para que figure mi voto. En las dos votaciones que figuro como ausente. Gracias. Bien, queda constancia en acta, congresista. Marcar asistencia. Siendo las 3:42 de la tarde, el presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, acaba de solicitar a los parlamentarios que se encuentran acá en el hemiciclo marcar asistencia para nuevamente votar el proyecto de ley 857, 1258 y 1644 presentado por la Comisión de Transportes, la misma que en anterior sesión fue aprobada, pero al llegar al Ejecutivo, este proyecto de ley, o mejor dicho, esta autógrafa, fue observada por el presidente de la República. Hay que señalar que el proyecto de ley, que ha sido sustentada nuevamente por el congresista Rogelio Cánchez, propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra, la misma que ha sido presentada como iniciativa por el Grupo Parlamentario Solidaridad Nacional, el Grupo Parlamentario Fujimorista y el Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Hay que señalar que el presidente de esta comisión dijo que esta carretera va a unir Piura, Cusco, Puno, Huancavelica, Cajamarca, entre otras ciudades que se ubican en todo lo largo de nuestra serranía. Asimismo ha señalado que han presentado ya un nuevo texto sustitutorio, tal como ha sido observado por el Ejecutivo, y se procede ya a cerrar la asistencia de los parlamentarios para posteriormente ser sometida a votación el proyecto de ley presentado por la Comisión de Transporte. También hay que señalar que ha pasado a un cuarto intermedio el proyecto de ley 402 y 1252 presentado por la Comisión de Inclusión Social y Transporte, el cual, según señala el proyecto, propone modificar la ley 28735, ley que regula la atención de las personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en los aeropuertos, aeródromos, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos y fluviales y medios de transporte. Esto ha pasado a un cuarto intermedio para que ambos presidentes de estas dos comisiones puedan incluir los aportes que han hecho los parlamentarios durante el tiempo de debate que fue sometido el proyecto de ley número 402 y 1252. Continúa el procedimiento de la asistencia y posteriormente ya se cierra esta parte para dar pase a lo que es la votación y saber si es aprobada, tal como ya ocurrió anteriormente, el proyecto de ley presentado por la Comisión de Transportes. Bien, cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 85. Señores congresistas, al voto. Con la asistencia de 85 parlamentarios a estas horas de la tarde, los congresistas proceden a hacer su voto para determinar si es que el proyecto de ley 852, 1258 y 1644, autógrafa observada por el señor presidente de la República, es aprobada o desaprobada a estas horas de la tarde. Ahí se puede apreciar cómo el marcador va dando a conocer el tema de que los parlamentarios van haciendo su voto, en este caso a favor del proyecto de ley.
que, como lo hemos señalado, es la autógrafa observada por el señor presidente de la República, el cual propone declarar de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra, la misma que uniría las ciudades de Piura, Cusco, Puno, Huancavelica, Cajamarca, entre otras. Durante la sustentación, el presidente de la comisión, el congresista Rogelio Cánchez, indicó que este proyecto de ley está dentro de los proyectos de mejoramiento que viene haciendo el Estado, y se procede ya a cerrar la votación, y en breve el presidente dará a conocer si es que el proyecto ha sido aprobado o desaprobado por el Pleno del Congreso. Cama, Nayab, Rivas, Chihuán, Galarreta, votación cerrada. Han votado a favor 82 congresistas, 0 en contra y 0 abstenciones. Más Velázquez Quequén, de la bancada verde. Portugal, verde. Acuña, Virgilio, verde. Benítez, verde. Bon, verde. Finalmente, 87 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el nuevo texto sustitutorio de la autógrafa que fuera observada por el señor presidente de la República, recaído en el proyecto de ley por el Supremo Decreto de por Interés Nacional la ejecución de las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento y la culminación de la carretera longitudinal de la Sierra. Se incluye el voto del congresista Galarreta, verde. La palabra el presidente de la comisión, el congresista Cánchez. Gracias, señor presidente. Por su intermedio a los colegas congresistas, dado que es un proyecto que ha esperado tanto tiempo y que ha sido observado, yo recomiendo y pido a usted, por su intermedio, señor presidente, que se exonere de la segunda votación. Muy bien, atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia a la exoneración de segunda votación. Luego de haber sido sometida a votación el proyecto de ley 857, 1258 y 1644, esta fue aprobada con 88 votos a favor en primera votación. Por lo tanto, el presidente de la Comisión de Transportes, el congresista Rogelio Cánchez, ha solicitado a la mesa directiva, a través del presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, que este mismo proyecto de ley que fue observada por el señor presidente sea nuevamente sometido, pero esta vez en una segunda votación, para ver si es que se exonera del segundo voto el proyecto de ley, que cuenta con un nuevo texto sustitutorio, tal como lo ha señalado la autógrafa observada por el presidente de la República. Se va a cerrar votación. Congresista Rondón, Mulder, Velázquez, Pérez Tello, Simón. Congresista Simón. Votación cerrada.
Han votado a favor 57 congresistas, 24 en contra, una abstención. Más Virgilio Acuña, verde. Benítez, verde. Portugal, verde. Mendoza, verde. Bon, verde. Velázquez, verde. Finalmente, la congresista Mendoza, verde en la primera y en la segunda votación. 63 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación. Siguiente punto. De la Comisión de Salud, proyecto de ley 995, se propone precisar los alcances de la ley 29.459, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Ha sido el cuarto intermedio. Continúa el debate de la comisión. El debate del texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley 995, por lo que se propone la ley que precisa los alcances de la ley 29.459, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Sobre este proyecto, la presidenta de la Comisión de Salud ha presentado un oficio mediante el cual pone en conocimiento del Pleno que la comisión de su presidencia ha acordado solicitar el retorno del proyecto dictaminado a su comisión. Se va a dar lectura al oficio presentado por la presidenta. Lima, 12 de septiembre de 2012, oficio 138-2012-2013 CR, señor Víctor Isla Rojas, presidente del Congreso de la República, su despacho. Es grato saludarlo cordialmente y manifestarle que la Comisión de Salud y Población, en su tercera sesión ordinaria celebrada el día de hoy, 12 de septiembre, acordó solicitar al Consejo Directivo el regreso a la comisión que presido del dictamen recaído en el proyecto de ley 995-2011 CR, ley que precisa los alcances de la ley 29.459, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, el mismo que se encuentra en el orden del día del Pleno del Congreso, cuarto intermedio, para un mejor estudio. Es propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Carla Scheffer Cuculiza, presidenta de la Comisión de Salud. En mérito al pedido formulado y de conformidad con lo que dispone el artículo 60 del reglamento, se va a consultar la cuestión previa formulada. Previamente, tiene uso de la palabra el congresista Scheffer. Gracias, presidente. Solicito una cuestión previa, de acuerdo al artículo 60 del reglamento del Congreso, solicitando que el dictamen del proyecto de ley 995-2011, que precisa los alcances de la ley 29.459, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, regrese a la Comisión de Salud y Población para un mejor estudio. Este pedido se fundamenta en razón que han ingresado a la comisión diversas observaciones formuladas por el Sindicato de Químicos Farmacéuticos del MINSA, de la Red Peruana de Pacientes y Usuarios, y en especial del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes se oponen a la aprobación del dictamen recaído en el proyecto de ley 995-2011 CR. El informe del MEF, llegado a la comisión con fecha posterior a la aprobación del dictamen, señala no estar de acuerdo con este proyecto de ley, ni con el dictamen aprobado por la Comisión de Salud, el cual se encuentra en un cuarto intermedio en el Pleno. Las observaciones que se han hecho al proyecto son las siguientes. Introducen un obstáculo técnico innecesario al comercio. Viola el principio de reconocimiento mutuo del ordenamiento nacional e internacional vigente. Afecta negativamente la libre competencia por introducir un monopolio legal para el control de calidad de las medicinas y viola compromisos de los acuerdos comerciales suscritos por el país. Asimismo, hago de su conocimiento de la representación nacional que este pedido responde a un acuerdo aprobado por unanimidad en la Comisión de Salud en fecha 12 de septiembre del 2012. Por lo expuesto, solicito, señor presidente, que el dictamen del proyecto de ley 995-2011 CR
regrese a la comisión que presido para su mejor estudio. Muchas gracias. Bien, marcar asistencia para proceder a votar la cuestión previa. En estos momentos, nuevamente, el Pleno del Congreso, los parlamentarios marcan asistencia luego que la presidenta de la Comisión de Salud, la congresista Carla Schaefer, solicitara a la mesa directiva a través del presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, que el proyecto de ley 995, que propone precisar los alcances de la ley 29459, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, retorne a la Comisión de Salud, porque de acuerdo a lo señalado por la parlamentaria, este proyecto de ley tiene que ser estudiado, analizado a profundidad y asimismo mejorar el proyecto presentado por la Comisión de Salud. La congresista ha señalado que el proyecto ha sido observado e incluso dio a conocer algunas de estas observaciones, como por ejemplo que ese proyecto de ley, según lo que ha señalado un grupo de farmacéuticos, viola el principio de reconocimiento mutuo, además estaría afectando la libre competencia y asimismo señaló que este proyecto de ley violaría los compromisos y los acuerdos comerciales realizados por el gobierno. Es por eso que se ha solicitado que retorne a comisión para un mejor estudio. Y en estos instantes los congresistas están marcando la asistencia respectiva. Se va a hacer la asistencia, pero para que el congresista lleve una precisión de su votación. Se procede a cerrar la asistencia. La palabra. Gracias, presidente. Señor presidente, solamente para hacer expreso mi voto en cuanto a la votación que se hizo sobre el dictamen recaído en el proyecto de ley 402, mi voto es verde, señor presidente. Gracias. Muy bien, consta en acta, congresista. Se va a cerrar asistencia cerrada. ...85 congresistas presentes al voto. Con una asistencia de 85 parlamentarios que marcaron la asistencia respectiva, se procede a la votación para determinar si es que el proyecto de ley 995 retorna a comisión, tal como lo ha señalado su presidenta, la congresista Carla Schaefer, para un mejor estudio, porque se han hecho algunas observaciones a este proyecto de ley presentado por la Comisión de Salud. Y hay que señalar que este proyecto de ley propone precisar los alcances de la ley 29459, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Además, esta es una iniciativa del grupo parlamentario nacionalista Gana Perú. Y hay que señalar que con fecha 14 de junio de este año, la Junta de Portavoces acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen en mayoría en el portal del Congreso y la ampliación de la agenda. Asimismo, en sesión del Pleno del 14 de junio de 2012 se inició el debate y pasó a un cuarto intermedio. En estos momentos se está haciendo la votación respectiva para determinar si es que el proyecto presentado por la Comisión de Salud retorna nuevamente a comisión y se cierra la votación. Guarín García Belaúnde.
Cerrada votación, votación cerrada. Han votado a favor 55 congresistas, 4 en contra, 25 abstenciones. Más nadie. Aprobada la cuestión previa, reenvíese el proyecto material pedido a la Comisión de Salud. Siguiente proyecto. De las Comisiones de Justicia y Trabajo, proyecto de ley 1325, se propone fortalecer la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, a fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, recaído en el proyecto de ley 1325, por el que se propone la ley de fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP, con el fin de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios. Al respecto, la Comisión de Trabajo presentó un dictamen por unanimidad. La Junta de Portavoces, con fecha 4 de abril, acordó exonerar del plazo de publicación en el portal del Congreso al dictamen de la Comisión de Trabajo e incluirlo en la agenda del Pleno. Tiene la palabra la congresista Pérez Tello de Rodríguez, presidente de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, presidente. Sí, traigo para sustentar al Pleno el dictamen del proyecto de ley que propone el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Es el proyecto de ley 1325 del Poder Ejecutivo. Este proyecto tiene como objeto fortalecer la SUNARP, con el propósito de modernizar y mejorar la cobertura y calidad de sus servicios. Por lo menos ese es el objeto que figura en la primera, en la cláusula primera. Implementar medidas efectivas de inclusión social, competitividad y eficiencia tecnológica en su prestación conforme a las demandas ciudadanas. Hay 4 aspectos importantes que recoge el proyecto que paso a detallar. El primero es la modificación del artículo 6 de la ley 26366, que es la ley de creación, por la cual se conforma el sistema registral. En la práctica, este es un artículo que no genera mayores problemas, porque lo que hace simplemente es habilitar la incorporación del capítulo quinto, del título quinto, referido a la regulación del Tribunal Registral, que es la que, como veremos en el análisis final, es la que generó mayores controversias en el debate de la comisión, y yo pasaré a exponer las propuestas en su momento que se hicieron en ambos sentidos. El tercer tema que se regula, que me parece que es en el que hay absolutos consensos, es la autorización a la SUNARP para promover al Ministerio de Economía y Finanzas una nueva escala remunerativa durante el ejercicio fiscal 2012. Entendamos que ese proyecto de ley se presentó en ese periodo, en estricto 2011, se discutió en el 2012 y como estaba previsto que no se iba a poder discutir hasta el 2013, nosotros incorporamos una modificación para que se entienda el presupuesto 2013 en la primera disposición complementaria final. Y el cuarto aspecto, que tampoco genera controversia, visto individualmente, es la realización de una evaluación por desempeño de los registradores públicos, funcionarios y servidores. Esto se recoge en la segunda disposición complementaria final. Este es el texto sustitutorio del dictamen que se logró aprobar tras casi 4 sesiones. Yo voy a pasar a detenerme solamente en los aspectos que fueron controvertidos. El objeto de la ley se cuestionó solamente para señalar que pretender relacionar el tema de los aumentos con una modificación al Tribunal Registral era perverso en sí mismo, porque podía terminar enfrentando a registradores con miembros del Tribunal Registral. Finalmente se logró superar esas dificultades, se aprobó un texto sustitutorio, pero se mantienen las diferencias respecto a la necesidad de tratar el tema de Tribunal Registral como tal, que es básicamente la discrepancia fundamental que sustentará seguramente quienes en su momento tuvieron una posición distinta, porque este dictamen se aprobó por mayoría. Por más esfuerzos que se hicieron, lamentablemente no se consiguió la unanimidad. El argumento del artículo segundo no voy a detallarlo porque simplemente habilita la creación del capítulo quinto. Este capítulo quinto, la siguiente por favor, lo que hace es darle un sistema al Tribunal Registral distinto. El Tribunal Registral naturalmente era elegido y por supuesto se podía separar del mismo por acciones dolosas o por causales establecidas, pero era un cargo que se elegía
por cualidades profesionales y personales de por vida, es decir, no tenía, como sí tienen otros órganos administrativos similares, un plazo perentorio. Lo que se hace acá es incorporar que el tribunal es por 5 años. La crítica es que eso desconoce o debiera aplicarse en todo caso para quienes ingresen a partir de la acción de la norma y no debería aplicarse retrospectivamente. Esa es básicamente la crítica sobre este tema, sustentada por supuesto en derecho al trabajo, en derecho a la seguridad jurídica y demás. La posición contraria es que nadie debiera de tener un cargo eternamente y que en todo caso este sistema se aplica para todos, pero se logró una fórmula intermedia para que los cambios, reconociendo el expertise, no fueran de todo el tribunal, sino de parte del mismo, lo que se recogió en la última disposición final. Repito que el problema principal es es el del tribunal registral, la forma de elección, el proceso de ratificación de los vocales, para por lo menos la siguiente, para que por lo menos hubiera menos rechazo al proyecto, se planteó que el tribunal ad hoc se formara lejos de la SUNARP actual para que no se pudiera pensar que hay un tipo de interferencia. Sin embargo, eso no ha logrado satisfacer las demandas legítimas de algunos miembros de la Comisión de Justicia que seguramente sustentarán el tema. A mí me corresponde, aun cuando no esté del todo conforme con el 100% del texto, defender el que se aprobó finalmente en comisión. Se especifican las funciones respecto de las cuales no hay oposición y pasamos a el presidente del Tribunal Registral y presidente de sala, las funciones del presidente del tribunal, los requisitos para ser vocal del Tribunal Registral y las causales de cese. Aquí el problema solo consiste en por qué se le tiene que aplicar a los miembros del tribunal que habían sido elegidos con un formato diferente. Las disposiciones complementarias, la primera es en realidad la más importante para el cuerpo de registradores porque hacen un trabajo denodado, reconocido además por su importancia, y la preocupación es que esto esté vinculado a una modificación de otro tipo de sectores. En el marco del proceso lo que se reconoce es la posibilidad de establecer una nueva escala remunerativa, efectuada por supuesto con cargo al presupuesto institucional de la SUNARP y que no va a demandar ningún gasto adicional. La segunda es una evaluación por desempeño para los registradores conforme al marco legal del decreto legislativo 1025. Hay una regulación de 60 días y están los alcances de la presente ley que establecen la forma como van a ser elegidos los nuevos miembros del tribunal. Entiendo que hay un predictamen aprobado en un sentido distinto parcialmente por la Comisión de Trabajo. Espero que podamos arribar a un texto final que cuente con su aprobación. Gracias, presidente.